Amigas y amigos, ya estamos charlando con gigantes del mundo inmobiliario y la verdad es de que en esta ocasión encantó de la vida de tener a Salvador Herrera, un personaje de verdad destacado, urbanista. Ahora vamos a hablar de la importancia del urbanismo, la importancia de las ciudades inteligentes, de las ciudades resilientes, tantos temas. Díganme qué quieren que le pregunte, por favor, a Salvador. Cuéntenme de dónde están viéndonos, de qué ciudad, de qué país. Me encantaría ver sus comentarios y bueno, pues yo le aprecio mucho, Salvador, que platique hoy con nosotros aquí en charlando con gigantes del mundo inmobiliario, un tema de verdad extraordinario. Vamos a ver cómo las ciudades pues están cambiando justamente derivado del coronavirus, cómo prevemos que van a cambiar. Oigan, insisto, quiero ver sus comentarios, a ver de dónde están viéndonos, cuéntenme por favor. Y bueno, continuamos en Mundo Inmobiliario y se encuentra con nosotros Salvador Herrera, destacado urbanista, en México, Latinoamérica y Estados Unidos también, porque hayas colaborado, querido Salvador. Gracias por conversar con nosotros este tema del urbanismo, este tema de la movilidad, que por cierto hoy, pues es un tema, gracias al coronavirus, es un tema que pues trae algunos beneficios, ¿no? El tema del home office, etcétera. Esto de la movilidad, pues se ha reducido en algunas ciudades, o se redujo al menos cuando a las personas tomaban en serio la pandemia, ¿no? Pero cuéntanos cómo se ha modificado el urbanismo y la movilidad por el coronavirus. Luis, ¿qué tal? Pues antes que nada, saludos a tu auditorio. Muchas gracias por este espacio. Pues estamos en una época, pues, bueno, muy, digamos, con muchas aristas, pero creo que hacia el mundo inmobiliario con oportunidades interesantes, creo yo, de replanteamiento de patrones, de esquemas que teníamos como ya muy preconcebidos sobre el desarrollo de las ciudades y también del mercado inmobiliario. Eh, yo pensaría que por lo que estoy viendo ahorita con clientes que tengo, etcétera, evidentemente hay una pausa, digamos, hay una alerta del sector inmobiliario por estar alerta, atento a los indicadores macroeconómicos, a la confianza del consumidor, etcétera. Pero por otro lado, yo veo algunos emprendedores que se están empezando a innovar en tipos de vivienda, en tipos de condominios que ya presenten pues las condicionantes para vivir en un ambiente con mayor posibilidad de sana distancia. De ninguna forma es que estén pensando que esto va a permanecer por mucho tiempo, sino que más bien este aprendizaje que nos deja sobre nuevos espacios, ya sea arquitectónicos, como estudios, como espacios mucho más ventilados, como terrazas y espacios urbanos como parques, jardines, andadores, mucho más cercanos y frecuentes en los desarrollos. Entonces, pues siempre, ¿no? Dicen de cada crisis una oportunidad y creo que hay que verla por ahí en términos del sector inmobiliario. Y bueno, este tema, por supuesto, coincido totalmente contigo respecto a que se tienen que rediseñar los inmuebles al interior. Sé, además, bueno, pues hay que destacar que eres fundador de tu despacho denominado Urbanística y que, bueno, aquí atiendes pues varios proyectos, sobre todo, no solamente de inmuebles, sino de políticas públicas gubernamentales, desde luego, que permiten justo ajustar estos proyectos urbanos, estas políticas públicas, como parques, ya decías tú, etcétera, a la nueva realidad, al coronavirus. Ya decías que no va a ser permanente, pero sí va a afectar el entorno urbano, ¿no? En el futuro. Sí, y va a afectar en la medida en que no proyectemos esos cambios de una manera, digamos, progresiva o transicional. Un ejemplo, el transporte público. Mucha gente teme pues subirse, ya sea a autobuses, aquí en la Ciudad de México al metro, por el riesgo de contacto. Y esto puede detonar ya sea mayor compra de automóviles en cierto segmento de población por esta situación y que nos puede llevar en el fin de la pandemia y digamos, cuando vuelva la nueva normalidad, a un escenario de mayor congestión. Entonces regresaríamos a un escenario, pues, digamos, menos o con más puntos críticos que el original. Entonces, este momento es muy importante reflexionar qué hacemos para
superar como estábamos antes, pero lo que está pasando ahorita no se vuelva un elemento como boomerang que por tomar la decisión, la solución en este momento nos regrese en la cara. Y ese es un ejemplo, es el tema del uso del transporte público, la compra de autos, o esto que ha estado muy de moda en muchas ciudades y que en la Ciudad de México es una discusión, las ciclovías emergentes. No sé si tú has escuchado sobre ellas, Luis, Sí, cómo que es no. esto, ganar este espacio. Ya ves aquí en Insurgentes toda la polémica, ¿no? Esta falta de Entonces, movilidad, vamos, esta falta de vehículos en la calle ha propiciado las ciclovías, las ha incentivado, ¿no? así es. Y es lo que la comunidad ciclista defiende muchísimo, como la bicicleta se ha convertido en esa oportunidad, en esa alternativa entre no comprar un auto y no usar el autobús o el transporte público. Entonces, pues los que estamos en pro de las ciclovías emergentes argumentamos que la pandemia nos está generando muchos nuevos ciclistas. Muchas personas que antes decían, yo ni loco, ¿cómo crees voy a salir insurgente si está atascado de coches? No, no, no. Pero ahora con estas condicionantes, pues mucha gente se anima. Pero si perdemos esa oportunidad, que ahorita está, por ejemplo, que el debate si se queda o no, pues regresamos a la situación anterior y esa persona que se animó va a decir, mango, yo para que ya otra vez ya me regreso a mi coche. Entonces, creo que es lo que hay que saber y no es nada fácil ni para las autoridades ni para la sociedad dar los pasos que siguen. Te interrumpí, Luis, y vas a comentar algo. No, digo totalmente de acuerdo, al contrario, creo que es algo que se ha buscado, ¿no? Por ejemplo, este tema de las ciclovías es algo que se ha buscado y antes de la pandemia y que, como bien referías, hoy tenemos una oportunidad y no solo ello, ¿no? Esta reducción a la movilidad, que tú obviamente tienes experiencia en todo Latinoamérica, en Estados Unidos, has aportado a programas de desarrollo urbano, etcétera. Entonces, preguntarte, ¿cuál es el estado hoy de las ciudades en México? Olvidándonos un poco de la pandemia, pero sí atendiendo esta oportunidad, ¿no? Que tenemos por la pandemia. ¿Cuál es el estado hoy de las ciudades? ¿Hacia dónde van? Había algunos que apuntaban a que las ciudades iban a volver a crecer horizontalmente, que las personas se iban a ir a las afueras de la ciudad. ¿Así lo ves o seguirán siendo verticales y en un núcleo? Eh, Creo que va a haber la combinación de ambas cosas. Sí creo que eh, el desarrollo horizontal, digamos, unifamiliar, casas individuales, pues está ganando nuevos adeptos. Nos costó mucho trabajo al gremio urbanista eh, convencer a la sociedad mexicana de que regresara a la densidad urbana moderada, eficiente, es conveniente para la sustentabilidad de las ciudades, la economía de las ciudades, la economía familiar. Y la pandemia vino a trastocar eso. Entonces sí creo que va a haber la vuelta un poco al suburbio, un poco al fraccionamiento. Eh, y es una vuelta oportunística porque pues los lotes estaban ahí, los desarrolladores estaban ahí, lo tenían también como a la mano. Entonces, no es que el patrón haya cambiado, sino como que se le abrió una oportunidad a eso que estaba perdiendo oportunidad. Por otro lado, creo que sí nos hace replantearnos la forma en que estamos construyendo la verticalidad en las ciudades de México. Yo soy muy crítico de cómo México en los últimos 10 años ha densificado sus ciudades. Y agarra la ciudad que tú quieras, Mérida, por ejemplo, que está tan de moda. ¿Dónde están las torres? Allá en la selva, en el último punto de Mérida. No Y están eso apenas cercanas. algunas. Es apenas algunas. Pero no generan un ambiente urbano que sea lógico Esa para la concentración. densidad. Uh-huh. Y una concentración eficiente, una concentración sustentable. Tampoco quiere decir una hiperconcentración. Pero lo que estamos viendo en México es, siempre lo pongo de ejemplo, es la torre en la loma sola. Vas a Chihuahua, ves torres en la loma sola. Vas a Querétaro, yo soy de Querétaro, la loma y la torre sola. Es un absurdo porque la torre ayuda en el sistema público urbano a eficientar el uso del agua, del drenaje, del transporte público, a crear espacio público. La torre sola en el monte es lo más absurdo
Ajá. Han venido muchos urbanistas extranjeros y dicen, ¿qué les pasa a los mexicanos? O sea, como que agarran los ingredientes y les queda un pastel peor que el que tenían antes. Alguien diría es por innovación, pero la verdad es que no, al contrario, se afecta el desarrollo urbano. Oigan, Así siempre pueden es. escuchar este podcast. Quiero invitar a nuestra audiencia a que siempre escuche el podcast, por supuesto, en Spotify y en demás de plataformas, por supuesto, en mundoinmobiliario.tv, nuestras redes sociales. Para mí es un gusto charlar contigo. Gracias, Salvador Herrera. Salvador Herrera, director de Urbanística. Gracias por conversar con nosotros aquí en Mundo Inmobiliario. Y bueno, pues te decía, querido Salvador, que pareciera que lo hacemos de manera innovadora, pero no es así. Coincido totalmente contigo, pero también está la discusión en las grandes urbes mexicanas de las autoridades donde dicen es que ya no cabe otro edificio aquí, porque justo ya tenemos una concentración urbana tremenda. ¿Tú así lo ves o habría que mejorar las políticas públicas en ese entorno? Sin duda había que mejorarlas. La razón por la que no caben los edificios es porque hemos dejado que estos sucedan en lotes que antes eran unifamiliares y permitimos un aumento de densidad absurda en lo que era un lote unifamiliar o dos lotes unifamiliares, Colonia del Valle, por ejemplo. por ejemplo, ¿no? Entonces necesitamos instrumentos urbanos que apoyen a los desarrolladores a acceder a suelo urbano, pero con mucha mejor dimensión superficie y dimensión del lote, espacialidad, para Ampliando los conseguir servicios mejores. públicos. ¿Cómo? Ampliando los servicios públicos, por ejemplo. También, porque estamos densificando sin, digamos, intervenir los servicios de agua, de drenaje, de basura. Entonces, estamos densificando, yo lo digo como muy aleatoriamente y en un estilo como hormiga o de hongo, en el sentido de que se abre de cierta forma el incentivo. El Infonavit dice que apoya la densificación, los corredores en la Ciudad de México, pero no se acompaña al desarrollo con un plan maestro que venga de la autoridad y que diga, estas 5 manzanas van a crecer de esta forma, en esta manzana número 2 va a haber un parque nuevo, en donde vamos a recolectar agua de lluvia, vamos a traer, vamos a buscar recuperar, digamos, un poco el medio ambiente y a la vez vamos a generar un entorno económico alrededor. No, lo que estamos haciendo es aprovechando el urbanismo bueno que tuvimos herencia de los años de la primera década del siglo XX y sobre esa herencia estamos montándole lo que debería ser el siglo XXI sin hacer el esfuerzo intermedio de vamos a decir, hacer un retrofit de la ciudad eficiente. Totalmente, querido Salvador. Oye, a ver, creo que tenemos, por supuesto, que hacer una comparativa. Tú has trabajado en Latinoamérica en 50 ciudades, ya lo decía yo, también en Estados Unidos, y en ese orden de ideas, te preguntaría en retrospectiva, ¿cómo está México? ¿Cómo estamos en México? ¿Cuál es tu top 3 o top 10 de ciudades que sí están siendo resilientes a estos cambios, por supuesto, y que sí están adoptando el urbanismo que se requiere para el futuro? Porque la población va a seguir creciendo en toda la urbe y por supuesto, en todas las grandes urbes, perdón, al contrario, va a haber más concentraciones. Se prevé que al contrario cada vez haya menos provincias y vengan más hacia las urbes. En ese orden de ideas, ¿cómo estamos? ¿Cómo está México? ¿Cómo están las ciudades mexicanas? Pues creo que México lo han rebasado otros países por la derecha sin darnos cuenta. Nos queda sensación de que en los años 60 y 70 éramos como, yo estoy hablando del término urbano, ¿no? De los líderes Claro. urbanos que tuvimos el metro, tuvimos los primeros estadios, construimos grandes museos, construimos ciudad universitaria, campus universitarios públicos en las ciudades de México y tuvimos este auge urbano y de planificación a partir del 78 que tuvimos la primer ley en Latinoamérica que ordenaba los asentamientos humanos. Entonces, el Infonavit en los 70 y en el 73, fuimos pioneros. Y después la década de los 80, 90, pues dejamos que algunas ciudades se hiperconcentraran, como la Ciudad de México. Entonces empezamos a perder ritmo y en el 2000 se nos fue la brújula ya totalmente.
en la política urbana. Afectó mucho el tema del 94, el tema de los ajustes constitucionales para que los ejidatarios pudieran vender, pudieran ser propietarios de su tierra y, digamos, venderla. Eso generó una expansión urbana impresionante y, digamos, sin ningún control. Hoy México lo que tiene es yo pediría un atraso de unos 30 años en políticas urbanas. Es increíble que nuestras leyes, aunque se actualizan, no mandatan nada. Es impresionante. Tú lees la Ley General de Asentamientos Humanos del país, que es del 2016 su actualización, y ninguna ciudad, ningún estado se puso a temblar de chin. Ya vamos a tener que cumplir con la nueva ley, que nos obliga a tales cosas y generó mecanismos de financiamiento urbano importantes. No, cero. Pasó desapercibida en términos generales. La comunidad urbanística, pues la estuvimos siguiendo, etcétera. Pero es una ley súper conceptual. Entonces, ¿qué tienen otros países? Brasil. Brasil tiene instrumentos urbanos ya muy adelantados, incluso algunos que pues hasta cotizan en bolsa esos instrumentos urbanísticos para el desarrollo de las ciudades, los famosos CEPAC, que incluso han pasado de venir del sector público, se han ido hasta el otro lado a casi, eh, digamos, privatizar la ciudad, entonces se han ido del otro lado. Pero lo que voy es que tienen ya un nivel que a nosotros ya nos parece muy arriba de instrumentación urbana. Por ejemplo, Sao Paulo tuvo su plan, su programa de desarrollo urbano en el 2015 y propuso un esquema muy interesante que era la misma zonificación para toda la ciudad. Algo que los vecinos de Polanco aquí estallarían en miedo, los de las lomas, ¿no? ¿Cómo que la misma Claro. zonificación, no? Entonces, para quien quiere, entonces el desarrollador se acerca a la ciudad y dependiendo, digamos, de su proyecto y su inversión, va ganando puntos para poder desarrollar con más, digamos, niveles, ¿no? Pero entonces no se le regala el uso de suelo y el COS y el CUS al desarrollador. Acá en México lo regalamos. Estamos acostumbrados a ver planos de colores, por eso los vecinos los cuidan tanto, los planes, los programas delegacionales aquí en la Ciudad de México, porque no me cambies mi color. Yo quiero que esto siempre sea habitacional. Ecuador, impresionante, impresionante cómo está avanzando Ecuador en su normativa urbana. Están terminando el metro de Quito, están trayendo vivienda social junto a las estaciones del metro de Quito. Wow. Están construyendo parques, ciclovías, etcétera. Y un país pues súper adelantado ya en normativa urbana es Colombia, Bogotá y Medellín, muy punteros. Entonces México se nos quedó entre que el Sobre todo en gobierno las zonas federal pues, de vivienda social, ¿no? De se interés nos social. quedó como en la casa unifamiliar, que es el no-brainer, diría yo. No tiene mucha ciencia la casa unifamiliar en terreno individual. Para el desarrollador mexicano tiene mucha problemática de gestión, pero complejidad urbano-arquitectónica no tiene. Y México se quedó un poco ahí, desafortunadamente. Totalmente, oye, pues interesantísimo. La verdad es que, bueno, pues hay que hacer mucho, hay que hacer la tarea. No me has dicho el top 10 de las ciudades o el top 3, tu top 3 de las ciudades, cuáles están mejor, cuáles van justamente aplicando estas políticas públicas de manera más acertada y apuntando hacia el futuro. Pues mira, es un poco, digamos, conocido ese top 3, ¿no? La ciudad latinoamericana, desde mi punto de vista más avanzada, es Curitiba, Brasil, que siempre es un referente, porque la densidad ocurre de forma muy organizada y hoy están replanteándose sus ejes, 3 ejes de densidad y de transporte hacia el siglo XXI. Me gusta mucho que esta ciudad no se está quedando estática, sino dice, en 1960 propuso un esquema súper innovador para el siglo XX. 50 años después ya está caducando. Tengo que pensar en otra cosa. Me encanta eso de Curitiba. Bogotá y Medellín las pondría parecidas en su normatividad urbana, aunque Medellín tiene muchísimas innovaciones urbanas en tema de transporte público, en tema de parques, en tema de políticas sociales, escuelas, clínicas, hospitales, centros de promoción de empleo. Me parece que es muy dinámica.
Santiago de Chile es una capital latinoamericana que, digamos, ya nos está dejando muy atrás a los latinoamericanos. Eh, Imagínate, yo he participado ya en licitaciones con los bancos de desarrollo y ya muchos países dicen, voltean a México y dicen, ¿y qué tiene México que ofrecer? No, mejor me quedo con el conocimiento argentino, brasileño, eh, colombiano, que son los punteros. Entonces yo me quedaría con estas ciudades y una que está como haciendo cosas muy como México es Panamá. Panamá tiene un desarrollo, bueno, has visto, impresionante, pero ahora le están metiendo el metro es excelente, está llegando a zonas pobres, etcétera, pero tiene un tema de manejo del suelo urbano muy como México, por lote, muy influenciado por situaciones coyunturales que no tienen que ver con la planeación. Terrible, fíjate. Y bueno, ya vamos llegando prácticamente, nos quedan unos minutos con Salvador, preguntarte, y tu top 3 de las ciudades mexicanas, ¿cuáles están mejor en desarrollo urbano? ¿Y cuál sería también el ingrediente perfecto para un crecimiento ordenado e inclusivo de una ciudad? Pues híjolas, fíjate que de las ciudades mexicanas me dan mucho coraje todas las que veo. Seguimos invirtiendo muchísimo en infraestructura del automóvil. Acabo de ir a Pachuca y dije, no puede ser cuánto paso a desnivel están construyendo aquí, no hay parques, No hay eh, ciclovías. no hay ciclovías. Entonces, creo que de las, eh, híjolas, está duro, ¿eh? Creo que quien lo está haciendo un poco, no, bien hay puntos, ¿no? En Zonas, ciertas ¿no? zonas de las A lo mejor ciudades Guadalajara. mexicanas, pero lo que me molesta mucho es que se vuelven distritos de clase media alta, que uno piensa, está bien, etcétera, pero son excluyentes. Entonces, Zapopan tiene eso, San Pedro Garza García o aquí en la Ciudad de México, pero no estamos creando zonas vastas, incluyentes, de vivienda mixta, etcétera. Entonces, es muy difícil, es decir, en términos de leyes y de viabilidad para la inversión inmobiliaria, eh, Zapopan, por ejemplo, tiene unos mecanismos que se llama el CUSMAX, que ganas como desarrollador números de niveles más si haces ciertos beneficios públicos ahí en tu contexto. Entonces me parece que Zapopan pues va en eso bien. De hecho, Zapopan creo que está bastante bien organizado. Y en general Guadalajara, la zona metropolitana de Guadalajara, con su Instituto de Planeación Metropolitano, ya le rebasó a la Ciudad de México años luz. Monterrey no lo tiene tampoco. Entonces yo pensaría que sí, reflexionando, pondría a Guadalajara como la puntera, la innovadora en muchos temas, con su metro, sus estaciones de metro reciente de la línea 3, pues con un emplazamiento urbano muy claro, muy decididas de abrir espacio público. Entonces sí, creo que me quedaría con Guadalajara. Bueno, pues por lo menos tenemos una que no está, como decimos, este refrán popular, la menos peor. Querido Salvador, de verdad te aprecio mucho tu tiempo. Tenemos muchos emprendedores que se conectan siempre a nuestras emisiones, que nos observan, que nos escuchan. Te quisiera preguntar, ¿cuál es la clave del éxito? Tú, por supuesto, eres una persona exitosa, destacado urbanista, de los más reconocidos de México y Latinoamérica. ¿Qué le dirías a los emprendedores? ¿Cómo se logra el éxito? ¿Cuáles son los ingredientes? ¿Por qué emprender en el mundo inmobiliario? Eh, Desde mi punto de vista, hay que innovar permanentemente, entendiendo el contexto de México y sobre todo el legado mexicano hacia la parte inmobiliaria, de la gran interés que tenemos como cultura de espacio público. Los mexicanos y el espacio público somos así, o sea, nos encanta la plaza, nos encanta la convivencia y podemos explotar y crear nuevos modelos inmobiliarios y urbanos a partir de lo mexicano. Y no digo regresar a la plaza con arquitos y del kiosquito y la fuente en medio, no digo eso, pero sí creo que tampoco necesitamos traer los modelos de fuera, sino que hacer una combinación muy interesante. Además, aprovechar los beneficios ambientales de nuestro país en términos de asoleamiento.
en términos de ventilación, de captación de agua de lluvia aquí en la Ciudad de México y en otras ciudades del país. Entonces, creo que para ser agresivos en el sector inmobiliario necesitan considerar la sustentabilidad, la ciudad equitativa, el acceso a diferentes mercados, digamos, de poder adquisitivo en un desarrollo. Esa va a ser lo interesante, dejar los desarrollos excluyentes, y eso va a ser duro. Desarrollos excluyentes, no solamente incluyentes, más que amenidades. O sea, tú consigues un desarrollo que tenga departamentos de 1 millón de pesos, pero también de 5 millones. Totalmente, sí. Y yo creo que la arquitectura, y tenemos grandes ejemplos de arquitectura mexicana, pueden ayudar a integrar esas diferencias socioeconómicas en un conjunto urbano y arquitectónico que digamos, voy a usar una expresión, que no se note esas disparidades. La arquitectura, tenemos grandes arquitectos y arquitectas en México, puede ayudar al desarrollo inmobiliario en ese sentido. Pues muchas gracias, Salvador. No quiero despedirnos sin preguntarte un poco más de tu empresa de urbanística. ¿Qué hacen? ¿Dónde pueden encontrarte nuestros seguidores? Te agradezco. Urbanística.mx es nuestra página web. Somos un despacho de desarrollo urbano, planificación urbana, estudios urbanos, de planes maestros para desarrolladores inmobiliarios. Trabajamos planes maestros, promovemos ahí mucho el desarrollo orientado al transporte, que es el modelo urbano del siglo XXI. Es densidad eficiente junto a conectividad lógica y sustentable, y movilidad. Entonces, en eso trabajamos, apoyamos mucho pues, el favorecer la transformación positiva de las ciudades de México y de Latinoamérica también. Pues muchas gracias, gracias, Salvador Herrera, director, fundador de Urbanística y urbanista destacado en México y Latinoamérica. Gracias por conversar con nosotros aquí en Charlando con Gigantes Inmobiliarios. Saludos a tu auditorio, muchas gracias, Luis, gracias por el espacio. Al contrario, gracias, Salvador. Abrazo. Y bueno, nosotros, recuerden que tenemos una cita aquí todos los miércoles en punto de las 8:30 de la noche, los domingos también en punto de las 8:30 de la noche, charlando con Gigantes Inmobiliarios. Y recuerden también por Imagen Radio, por Imagen Televisión, multicast, jueves 10 de la noche, sábados 2 de la tarde, y de manera simultánea por Excelsior TV. No se lo pierda, siempre hay mucha información del mundo inmobiliario. Y recuerda, hay que invertir siempre, pero en ladrillos, no en cualquier lugar. Hay que saber dónde, y con este tipo de experiencias como la que nos comparte Salvador, cerca, por supuesto, de todos los del transporte, en un desarrollo inclusivo, en fin, quedémonos con esto. Gracias, Salvador, gracias a todas y a todos, buenas noches, hasta la próxima.